Estuvimos a la iglesia, tratamos el punto número 1 sobre la organización, la necesidad que tenemos de organizarnos los creyentes, y para eso es necesario la iglesia. Y también hablamos sobre la comunión que nos proporciona la iglesia del Señor, ser parte de la iglesia, la comunión correcta entre los creyentes. Y dentro de eso estuvimos tocando algunos ítems, y lo último que hablamos era de que esos momentos de comunión que tenemos los cristianos como iglesia, como podría ser en esto, que estamos reunidos en torno a la palabra de Dios, por ejemplo, podemos ser de ánimo mutuamente los unos a los otros, ¿sí? Y ayudarnos los unos a los otros. Y estuvimos leyendo sobre la edificación mutua. Estuvimos leyendo 1 Corintios capítulo 12, donde habla del cuerpo de Cristo, ¿no? Que todos somos miembros del cuerpo, que uno no es más importante que el otro, que tenemos una cabeza en la iglesia que es Jesucristo, y que Dios nos ha colocado en el cuerpo de Cristo a cada uno de nosotros como miembros del cuerpo, como el Señor quiso, ¿no? Y nos ha dado capacidades, talentos para poder ser desarrollados dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, y también para alcanzar a otras personas fuera de la iglesia del Señor. También compartimos Gálatas 6.2, y vamos a volver a Gálatas 6.2, así que yo les voy a pedir que abran la Biblia ahí en Gálatas 6.2. Allí dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, ¿sí? Con respecto a esto estuvimos hablando de que la ley de Cristo que dice aquí que tenemos que cumplir es la ley de amarnos unos a otros, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Que estuvimos hablando de eso, que de esa manera, sobrellevando la carga los unos de los otros, cumplíamos la ley de Cristo. Ahora yo quiero leerles en otra traducción, en otra versión de la Biblia, con un lenguaje un poco más actualizado. Y dice así, el capítulo 6, versículo 2 que leímos, en esta traducción dice: cuando tengan dificultades, ayúdense unos a otros. Esa es la manera de obedecer la ley de Cristo. Es lo mismo en otras palabras, como ustedes podrán ver. Y a veces las traducciones, las versiones, nos ayudan a ampliar un poco más el entendimiento sobre el pasaje, ¿no? Nos arrojan un poquito más de luz de cosas o palabras que no entendemos o que entendemos más o menos, y leemos en otra versión y decimos: mira, acá lo veo, me completa la idea de lo que está diciendo la palabra, ¿no? Entonces se lo leo de nuevo, dice: cuando tengan dificultades, o sea que está hablando que las cargas que dice la Reina Valera son las dificultades que tenemos que llevar. Los problemas, las cosas que nos acontecen, lo que estamos padeciendo, enfermedades, problemas de todo tipo que puede haber. Dificultades, en definitiva, adversidades. Dice: cuando tengan dificultades, ayúdense unos a otros, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, como leímos en la anterior clase, cuando un miembro se duelen todos,
Y cuando un miembro se alegran todos, dice la palabra del Señor, ¿no? Entonces, si nosotros vemos que a un hermano o una hermana en Cristo le está pasando algo, está pasando por dificultades, y eso a nosotros no nos afecta, hay algo que no está bien en nosotros. No en el hermano o la hermana, en nosotros, ¿no? Y eso nos lleva a que no nos quedemos solamente con que sí, pobre hermano, la lucha que está pasando, esto, el otro, sino que también accionemos, ¿no? Y podemos hacer de varias maneras, podemos hacerlo acompañando al hermano, eh, por ejemplo, en oración, sabiendo que no está solo, por ejemplo, o en los momentos difíciles que esté pasando, que nosotros esté en nuestra presencia, aunque no tengamos mucho para hacer y decir, pero solamente la presencia, el acompañamiento nos ayuda y nos alienta en medio de las dificultades que tenemos que atravesar. Sabemos que no estamos solos, pero porque está el Señor, pero que haya un hermano, una hermana de la iglesia, que se preocupe, esté a nuestro lado, y en los momentos difíciles, y aunque te llame y te diga, estoy orando por vos, ¿cómo estás hermano? ¿Cómo estás hermana? Eso ayuda, alienta, nos alentamos unos a otros y cumplimos la ley del amor del Señor Jesús, ¿no? Ahora fíjense ustedes que en este versículo habla de sobrellevar las cargas los unos de los otros, ¿no? A veces el Señor Jesús decía, mi yugo es fácil, ligera mi carga, ¿no? ¿Por qué habla del yugo? El yugo es, en la época del Señor, por ejemplo, los bueyes, se ponían 2 bueyes para arar la tierra. Y para que los bueyes tiren juntos y con más fuerza, los unían con un yugo que se los ataban a los cuernos. Entonces, los bueyes tiraban los 2 juntos, ¿no? Entonces, le eran más livianos a los bueyes y tenían más fuerza para sacar adelante lo que estaban haciendo. O en las carretas que transportaban y todo. Ustedes habrán visto también acá en Argentina, en tiempos pasados se hacía eso. Se ponía un yugo para tirar las carretas, para todo eso. Y eso es sobrellevar las cargas unos a los otros, ¿no? Que no está solo tirando, sino que hay otro que está tirando con vos al lado y te ayuda. En el caso nuestro, la mayor ayuda que tenemos es la del Señor Jesús, porque Él está con nosotros. Dice, mi yugo es fácil, Él hace la fuerza. Dice, ligera mi carga, vamos livianitos si el Señor está con nosotros. Podemos llevar adelante todo lo que nos pase, todas las dificultades y circunstancias que nos toca atravesar. El Señor está con nosotros y está a nuestro lado y no nos deja solos. Lo mismo tenemos que hacer nosotros como cristianos entre nosotros mismos. Eso enseña la palabra de Dios. Ahora bien, si ustedes siguen leyendo, el versículo 4, por ejemplo, dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de qué gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Y entonces esto parece como si fuera una paradoja, que fuera una contradicción, ¿no? En el versículo 2 dice, sobrellevad las cargas los unos a los otros. Y acá dice, cada uno lleve su propia carga. Entonces decimos, ¿cómo es? O compartimos las cargas,
o lleva cada uno su propia carga, ¿no? Y cada uno se hace cargo de sus problemas y qué sé yo, y no, y pareciera como que es más individualista. Pero quisiéramos ver a qué se refiere esto, porque en el hebreo, en el griego, las palabras cargas del versículo 2 y el versículo 4 no son las mismas. Pero si yo se las leo, aunque no lo leamos en griego, porque yo no sé leer griego tampoco, lo vamos a leer en esta otra versión, más actualizado el lenguaje, y ustedes van a entender que hay una diferencia. ¿Dónde está la diferencia? Que no es una contradicción de la palabra de Dios, donde un lado dice, sobrelleven las cargas uno de otro, y el otro dice, cada uno lleve su propia carga. ¿Cómo? ¿Qué hacemos entonces? ¿La sobrellevamos o cada uno lleva lo suyo? Ahora yo les voy a leer en el versículo 4 y dice así: cada uno debe examinar su propia conducta. Si es buena, podrá sentirse satisfecho de sus acciones, pero no debe compararse con los demás. Cada uno es responsable ante Dios de su propia conducta. No es lo mismo que está diciendo en el versículo 2. Acá está hablando de nuestras responsabilidades como cristianos, de nuestra conducta cristiana. Nosotros somos responsables por nuestra conducta. Es como decía el Señor Jesús, no mires la paja en el ojo ajeno si no ves la viga que hay en tu propio ojo, ¿no? Entonces, lo que dice el Señor acá es eso. Cuando dice, cada uno debe llevar su propia carga, quiere decir, cada uno de nosotros nos tenemos que hacer cargo de nuestra vida espiritual y de nuestra conducta en el Señor, de poner por obra y obedecer la palabra de Dios. Esa es una responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros, ¿sí? No tenemos que estar mirando en ese sentido qué es lo que hace el hermano, sino qué es lo que hacemos nosotros. No tiene nada que ver con el versículo 2 cuando habla de ayudarse en medio de las dificultades, como ustedes pueden ver. Es cierto que también puede ser que un hermano esté pasando por problemas espirituales y te pida o te diga, mira, estoy pasando por este problema. Y bueno, oramos juntos. Le das una palabra si el Señor pone en tu corazón. Eso también es así, ¿no? Pero después, cada uno, dice la Biblia, es responsable de su propio pecado. Llevará su carga por su propio pecado. Entonces, esta es lo que habla, o en uno habla de las dificultades, las cargas como dificultades, y en el versículo 4 habla de las cargas como nuestra conducta, como nuestra responsabilidad que tenemos que poner, ¿no? El Señor Jesús dio una palabra que ahora la vamos a estar buscando. Permítanme. Mateo capítulo 11, versículo 28 y 29. Mateo 11, versículos 28 y 29. La palabra del Señor en el Evangelio de Mateo dice: pero si yo por el Espíritu de Dios, perdón, ese es el 12, me estaba equivocando el capítulo, 28, 29, acá estamos. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ahí están las cargas del capítulo 6, versículo 2 de Gálatas, ¿no? Y el versículo 29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros, que era lo que estábamos hablando,
y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si ustedes quieren anotarlo, a este versículo que no está en los apuntes, es Mateo 11, 28 y 29, o 28 al 30, mejor. Podemos ver eso. Vamos a ver también el otro evangelio, que es el de Lucas, capítulo 11 también de Lucas. Ese tampoco está anotado, porque es algo que yo voy agregando. Versículo 46. El Señor Jesús le dice a los fariseos, esta es una palabra dura, dice, y él dijo, ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Dice allí la palabra, ¿no? Es una palabra de condenación del Señor, de reprensión muy dura sobre la hipocresía de los fariseos, que le exigían mucho, ¿no? Que tenían que tener una conducta con respecto a la ley intachable, a los que estaban bajo sus ministerios, pero ellos mismos no cumplían la palabra. Es como vieron que se decía de los curas, o se dice, hacé lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Eso viene de ese tiempo. Los fariseos hacían eso, los intérpretes de la ley, y el Señor condenaba directamente a eso, ¿no? Que le exigían con respecto a la conducta, ¿no es cierto? Estas cargas que habla acá, habla de eso, de las conductas, de la responsabilidad, de las cosas que tenemos que cómo nos debemos conducir, cómo debemos vivir. Dice, le ponen muchas cargas a los hombres, muchas leyes, muchas reglamentaciones, pero ellos no cumplían nada de eso que estaban pidiendo, ¿no? Lo cumplían exteriormente, pero no lo cumplían interiormente. Eran solamente una apariencia, ¿no? Por eso el Señor les decía hipócritas. La palabra hipócrita en el griego viene de Hipócrates, que eran los actores del teatro griego. Yo no sé si ustedes vieron alguna imagen o algo del teatro griego de la antigüedad, donde los actores se ponían una máscara delante y se tapaban la cara con un palito, así con una máscara, ¿no? Eso eran los hipócritas, en lo que decía Jesús. O sea, personas que aparentan ser una cosa que no son. El actor que hace representa a otra persona que no es, ¿no? Entonces por eso en el griego a eso se le llamaba hipócritas. Y el Señor Jesús lo aplicó a la conducta de los fariseos. Aparentan ser una cosa, aparentan una santidad que no tienen. Aparentan ser algo que no son. Es una máscara que tienen, ¿no? Pero en su interior no son lo que realmente manifiestan ser para afuera, en su exterior, ¿no? No daban fruto para Dios. Era algo, por eso que le decía sepulcros blanqueados. Por adentro están muy lindos, muy pintaditos, pero adentro están llenos de huesos de muerto. Las palabras de Jesús sobre los fariseos y los hipócritas fue muy dura, ¿no? Y acá lo podemos ver
como el Señor les decía. Un poquito más adelante, en el capítulo 14 y el versículo 27, dice así: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Hablando del discipulado, ¿no? El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces, tenemos que estar dispuestos a esto, a seguir la senda que el Señor nos marcó. Dice, el que no renuncia a sí mismo y toma su cruz y me sigue, dice en otro lado, no puede ser mi discípulo, nos enseña la palabra. En Mateo 23, volviendo para atrás ahora, el Señor Jesús dice, le habló a la gente y a sus discípulos ahora, ¿no? Antes le había hablado a los intérpretes de la ley y ahora les habla a la gente en común y a los discípulos. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os diga que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías, extienden los flecos de sus mantos, llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en la plaza, y que los hombres lo llamen rabí, rabí. Entonces, el Señor se encarga de describir cómo debe ser un verdadero discípulo, seguidor de Cristo, ¿no? Que es algo totalmente distinto a lo que encontramos aquí. Vamos al capítulo 16, versículo 24 de Mateo. Si ustedes quieren, pueden ir anotando todos estos versículos. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, o sea, nos dice a nosotros, a vos y a mí. ¿Qué versículo es, pastor, ese? 16, 24. Capítulo 16, versículo 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Entonces, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, les dice a los discípulos, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Bueno, ahí ya está hablando sobre lo que pasaría más adelante. Entonces, el Señor nos llama
a discípulos de Cristo, a negarnos a nosotros mismos y para poner en primer lugar al Señor y no a nuestros propios deseos, no a nuestras propias cosas que queremos alcanzar, y sino decir, bueno, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Cuando yo digo, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es que lo que tú quieres que haga? Estoy llevando la cruz. Jesús estaba en el Getsemaní y le dijo eso al Padre. Cuando oró al Padre, le dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, tomar su cruz es poner primero al Señor y hacer su voluntad, dejando de lado nuestra voluntad, lo que nosotros queremos, lo que a nosotros nos gusta, sino lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? Y todo lo que no es de Dios para nuestra vida, sacarlo y dejarlo de lado, porque estamos siguiendo al Señor y estamos imitando su manera de caminar aquí en la tierra, y debemos ir en pos del Señor Jesucristo, como la palabra de Dios acá nos está enseñando. Así que estas son las cosas que nos está enseñando el Señor con respecto a esto de llevar las cargas. Y el último versículo que vamos a leer es Mateo 10:38, después pasaremos a otra cosa. Mateo 10:38. Dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Que Dios nos capacite por su Espíritu que está en nosotros a poder ser dignos del Señor. Y solamente lo podemos hacer cuando nosotros le damos lugar al Espíritu Santo en nuestra vida. No en nuestras fuerzas, sino en lo que Dios puede hacer en medio nuestro por medio de su Espíritu Santo, ¿no? Porque por nosotros vamos a seguir los deseos de nuestra carne, ¿no? Como hacían los fariseos, aún pensando que de esa manera servían a Dios y no lo estaban sirviendo. Estaban sirviendo a sus propios gustos, para su propio orgullo y para ellos mismos. Se servían a ellos mismos, no servían a Dios, ¿no? Entonces, servimos a Dios cuando ponemos al Señor en primer lugar y lo que Dios quiere para nosotros, su voluntad, y estamos dispuestos a cumplirla, ¿no? Que el Señor nos muestre, nos enseñe a andar en sus caminos, ¿no? A veces dice, bueno, pero yo muchas cosas todavía no sé, en este camino temo equivocarme en lo que hago. Mira, la palabra de Dios dice lo siguiente, y quiero que, no tengo el versículo porque ahora no me lo acuerdo, para darte la cita, pero después te la paso. Dice que por más torpe que fuere el que anduviere en este camino, no se extraviará. Es una promesa de Dios. Si vos sos sincero o sincera con el Señor, ¿no? Y le pedís al Señor que Él te guíe, que Él te muestre el camino. Él te va a enseñar el camino por el cual debes andar, decía el salmista, ¿no? No es por tu capacidad, no es por lo que conoces de la Biblia o no, ni por los años que tenés de la iglesia o no. Es porque el Señor, por medio de tu Espíritu, de su Espíritu Santo,
Él te va a guiar. No importa si conoces mucho o poco de la Biblia. Y estamos tratando de aprender más y más de la palabra de Dios, ¿no? Porque es justamente eso, palabra de Dios. Pero que recién comencemos y no conozcamos tanto, no quiere decir que eso nos va a hacer que por esa causa nos vamos a desviar de las cosas del Señor. No, Dios te va a mantener en este camino. Dios te va a guiar, Dios va a hablar tu vida, el Espíritu Santo te va a guiar. Porque el Señor Jesús dijo que cuando Él se iba a venir otro, iba a venir el Espíritu Santo, el Consolador, ¿no? Él dijo, los guiará a toda verdad. Y ese que guía a toda verdad está dentro tuyo. Y está dentro mío. Así que no temas. El Señor te va a guiar en el camino. Y si te desvías, te va a volver a traer. Como siempre hace el Señor, ¿no? Tantas veces nosotros por ahí queremos hacer las cosas en la carne, no estamos buscando hacer lo que... Y Dios se encarga de encaminarnos y traernos de nuevo la senda por su amor, por su gracia, por su misericordia. Él lo hace con nosotros, porque nos ama, porque somos de Él, porque le pertenecemos. ¿Sí? Entonces, eso es lo bueno, que no importa si recién empezamos en el camino del Señor o si llevamos muchos años, lo importante es que estemos dependiendo de Él, ¿no? Porque cuando estamos dependiendo del Señor, Él nos va a guiar, Él nos va a guiar. Si vamos detrás de Jesús, ¿no? Si tomamos nuestra cruz y le seguimos, entonces seremos sus discípulos, o somos sus discípulos, porque andamos en el camino que el Señor quiere. Bueno, vamos a pasar ahora al punto número 3, que es la enseñanza de la palabra de Dios. En el versículo de 2 Timoteo capítulo 2, 15, que tienen ustedes anotado ahí, nos habla, dice, procura diligentemente presentarte a Dios como obrero aprobado, ¿no? Que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad, o que usa bien la palabra de verdad. Entonces, la iglesia debe proporcionar el entrenamiento y la enseñanza necesaria para que como creyentes podamos crecer en nuestra vida espiritual y también ser de bendición y de ministrarle a otras personas, ¿no? Así como a nosotros nos enseñan, nosotros tenemos que transmitir lo que enseñamos. Porque esto es como si uno decía, yo estoy siempre comiendo el alimento espiritual, pero nunca lo doy, voy engordando espiritualmente, pero no, me voy engordando, pero no comparto nada de lo que Dios me da, ¿no? Entonces necesitamos compartir lo que el Señor nos da, y eso es ministrar a otros, ¿no? Entonces, eso ocurre dentro de la iglesia, ¿no? Con los ministerios que Dios tiene en la iglesia para la enseñanza, para la predicación, para compartir la palabra de Dios. Así que es necesario, dice, que procuremos diligentemente presentarnos a Dios como obreros aprobados, que no tienen de qué avergonzarse, o sea que hacen lo que estamos haciendo. Estudiamos la palabra de Dios para que cuando la tengamos que usar y tengamos que hablar a otra persona y para nosotros mismos, la usemos como corresponde, sin desviarnos de lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos seguros, estamos recibiendo la doctrina del Señor y andamos conforme a esa doctrina, que no tenemos de nada que avergonzarnos,
estamos aprobados del Señor, delante del Señor, porque estamos transmitiendo lo que la palabra de Dios nos dice, conforme a lo que Dios nos habla a nosotros, ¿no? Y si Dios tiene cosas que corregirlo, Dios lo va a hacer, nos va a enseñar. A través de su palabra nos va a ir dirigiendo, nos va a ir marcando el camino, vamos a ir aprendiendo cada vez lo que el Señor tiene para nosotros. O sea, necesitamos aprender la palabra del Señor para nosotros mismos, pero también para enseñarle a otros. Porque para eso está la iglesia, para ganar a otros para Cristo, para enseñarles a otros, como enseña este otro versículo, que es Mateo 28, 19 y 20, que es la Gran Comisión, uno de los pasajes llamados de la Gran Comisión. Lo vamos a volver a leer, ya lo hemos leído otras veces. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la tarea que tenemos como iglesia. Está resumida ahí. El Señor Jesús, cuando se fue, dijo esto, ¿no? Es como decir, bueno, yo me voy por un largo tiempo, no voy a volver. Entonces usted le dice a sus hijos, mire, tenés que hacer esto, tenés que hacer las cosas más importantes, se le recalcás lo último, ¿no? Bueno, acá el Señor se estaba yendo. Entonces los llama a los discípulos y le dice, esto es el fundamento. Esta es la razón de ser de la iglesia. Esto es lo que ustedes tienen que hacer. Esto es lo principal que tienen que hacer. Y lo marcó acá, en la Gran Comisión. Lo que Dios nos comisionó, lo que Dios nos ordenó, que nosotros como iglesia tenemos que hacer. Todo esto que está en estos dos versículos, 19 y 20 del capítulo 28 de Mateo. Como la palabra del Señor nos dice. Así que ese punto número 3 nos habla de que así como el Señor Jesús le enseñó a sus discípulos, ahí hay un versículo que ustedes tienen que es Mateo capítulo 5, versículo 1 y 2, donde está el Señor Jesús enseñándole a los discípulos. Dice, cuando comienza el sermón del monte, dice, viendo la multitud, subió al monte y vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo, y viene después este que es el mensaje o la predicación o la enseñanza más larga que hay en la Biblia registrada sobre lo que Jesús dijo, que es el Sermón del Monte. Léalo. Son varios capítulos, capítulo 5, capítulo 6, parte del 7, y está escrito todo lo que el Señor Jesús enseñó. Tocó varios puntos el Señor de cómo debemos ser como hijos de Dios, cómo debe ser nuestro andar, cómo debemos vivir como discípulos del Señor. Está en este sermón, el sermón del monte. ¿Cómo podemos cumplir todo lo que el Señor enseñó acá? Solamente por medio del Espíritu Santo que está en nosotros y dándole lugar a Él. Porque si no, estas cosas que son espirituales, que son las enseñanzas que el Señor Jesús nos dio, nosotros en la carne, por nuestras propias fuerzas, no lo podemos hacer de ninguna manera. Y todo esto que el Señor Jesús hizo, solamente lo podemos hacer
por la ayuda inestimable y importantísima del Espíritu Santo, sin el cual no podemos hacer nada. También el Señor Jesús dice en el Evangelio de Juan: separados de mí nada podéis hacer. No podemos vivir nuestra vida cristiana si dejamos de estar en comunión con el Señor, si dejamos de estar en comunión con el Espíritu Santo. No podemos. Una persona que está viviendo en la carne, que está separada, no está en comunión con el Señor, no puede vivir conforme a la palabra de Dios. Eso es lo que toda la Biblia nos enseña. Nosotros tenemos, por la fe puesta en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, depender exclusivamente de lo que el Espíritu Santo hace en nosotros para poder aplicar lo que la Biblia nos enseña. Si no, no podemos, ¿no? Es Él el que nos va a guiar a toda verdad, es el que nos va a capacitar, es el que nos va a dar el poder para vivir conforme a su palabra. Necesitamos esa relación personal con el Señor a través del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces estábamos hablando del punto número 3. Pasamos ahora al número 4, que dice adoración. Y allí vamos a leer, en donde dice adoración, capítulo 2 del libro de Hechos, y vamos a desarrollarlo en la próxima clase del curso que tengamos, porque ya se nos pasó el tiempo. Vamos a hacer una introducción a la adoración. Hechos capítulo 2, versículos 46 y 47, ustedes lo tienen anotado. Dice lo que hacían los primeros cristianos, o sea, la iglesia primitiva. Y perseverando unánimes, de un mismo ánimo, cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, comunión, ¿no? El sábado tuvieron algo de esto, ¿sí? Alabando a Dios, también lo hicieron, ¿sí? Y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así que una de las cosas por la que es necesaria la iglesia es para la alabanza, la adoración, ¿no? Nosotros tenemos que adorar al Señor como iglesia, pero también en privado, las dos cosas. Una no quita a la otra. El Señor nos enseña en su palabra que debemos hacer las dos cosas, pero es muy importante poder alabar juntos al Señor, ¿no? Adorar juntos a Dios. Porque, como dice el Salmo que está ahí anotado, el Salmo 22, Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. O sea que Dios está en nuestros corazones, ¿sí? Habita por medio de su Espíritu. Pero cuando nosotros nos juntamos a alabar a Dios, Dios se manifiesta de una manera especial en medio de su pueblo. Y por eso que es necesario, ¿no? Porque Dios se manifiesta de una manera especial. El Espíritu Santo se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. A veces nos pasa que llegamos a la iglesia, al culto, cargados de problemas, de dificultades. Quizás tuvimos una discusión con alguien antes de entrar
de llegar o nos pasó algo imprevisto antes de llegar al culto. Y vamos al culto con todas esas cargas y está bien. Aunque usted esté deshecho espiritualmente, aunque sea arrastrando, llegue al culto. No importa la condición espiritual. Hay personas que me siento mal y en vez de ir al culto, que es donde tiene que ir, no, espera estar bien para ir a la iglesia. Y es un error terrible, un engaño total del diablo. Si usted está mal es cuando más necesita ir a la iglesia, ¿no? Si yo estoy mal es cuando más necesito acercarme a la iglesia. No importa cómo esté, tengo que llegar de alguna manera, ¿no? Y entonces ahí es cuando el Señor empieza a obrar por su espíritu, ¿no? Hay momentos en que cuesta el culto, ¿vio? Hasta que se empieza a sentir el mover y la presencia de Dios en medio de la alabanza. ¿Por qué? Por todas estas cargas que traemos, que no nos permiten alabar a Dios con libertad. Entonces el Señor tiene que empezar a liberarnos en medio del culto. Empezar a soltar esas cadenas que hemos traído, a sacarnos esos pesos, esas cargas. Y recién ahí, quizás pasado un tiempo, empezamos a sentir que Dios se manifiesta de una manera especial, ¿no? Mire, en el instituto bíblico donde yo cursé, le preguntábamos a uno de los directores, con mis compañeros, ¿no? Le decíamos, nosotros teníamos todos los días, a la mañana, a las 9 de la mañana, teníamos un culto devocional, donde nos juntábamos todos los alumnos, éramos 350. Y teníamos un culto corto, de 1 hora, no llegaba a 1 hora. Y era un momento muy especial del día. Después nos dedicábamos a las clases, al estudiar la palabra, todo eso, ¿no es cierto? Pero ese era un momento de culto, de alabanza, de alguien que predicaba un mensaje, nos traía un mensaje, de que orábamos, alabábamos juntos al Señor, y era muy especial. Entonces, nosotros hablábamos entre compañeros y notábamos esto, decíamos, ¿por qué en nuestras iglesias no pasa lo mismo que acá? ¿Qué era lo que pasaba ahí? Que nosotros cantábamos el primer coro que cantábamos y ya nos sentíamos en la presencia de Dios. Ya habíamos entrado a la presencia, ya se manifestaba la presencia de Dios, ¿no? Y a veces en nuestras iglesias, como hablábamos entre todos nosotros, costaba pasar un tiempo, una cosa, una palabra, una oración, otra alabanza, hasta que realmente sentíamos que se rompía eso y el Espíritu Santo empezaba a obrar con más libertad dentro del culto. Pasa eso, ¿no es cierto? Entonces le preguntábamos al director, ¿por qué nos pasa eso? Dice, porque ustedes están acá, abocados a estudiar la palabra de Dios todo el día, están orando, están recibiendo palabra de sus profesores, están hablando entre ustedes y están hablando de las cosas del Señor, y otro que quizás lo está ministrando mientras ustedes están hablando con otro compañero, y están todo el día en esas cosas. Entonces, no tienen todas las cargas que la gente, los hermanos de la iglesia, cuando llegan a la iglesia, que se pelearon porque tuvieron una discusión con el jefe, que tuvieron una discusión en la familia, que tuvieron un problema con los hijos, que se cruzó uno en el tránsito, que hizo una mala maniobra, un montón de cosas, ¿no?, que nos predisponen de otra manera, y llegamos a la iglesia, ¿no? Entonces no entramos enseguida en la presencia de Dios, hasta que Dios nos libra. Primero Dios nos tiene que liberar de todas esas cosas que traemos. Y después se manifiesta, sentimos mayor libertad del Espíritu Santo obrando en nuestra vida, ¿no? Y eso es lo que entonces dice, por eso que ustedes enseguida entran en la presencia de Dios, y eso no les pasa en las iglesias, ¿no? Por eso que es importante que cuando cuando voy al culto, ir ya preparándome
Decir, bueno, para ir a adorar a Dios, para alabar a Dios, hacerlo con, estar dispuesto, bien dispuesto, con alegría, ¿no? Tomarse ese tiempo, ya ir encaminándome hacia la iglesia. El rey David decía, ven y subamos al monte de Jehová, ¿no? Para adorar y alabemos y adoremos al Señor, ¿no? Gocémonos y alegrémonos en Él. Ya lo estaba haciendo antes de hacerlo, ya estaba en su mente preparando para gozarse y alegrarse en el Señor. Y esa actitud que podamos tener como creyentes nos prepara para entrar a la presencia de Dios y que fluya el Espíritu Santo de una manera distinta en el culto. Hay cultos que el Espíritu Santo fluye de una manera distinta que otros, ¿vio? Había un pastor que ya está en la presencia del Señor, que fue el director del instituto bíblico que cursó el hermano Adrián Telesco, del pastor Adrián. El hermano se llamaba el pastor Coxán. Él estuvo predicando en nuestra iglesia, la iglesia que íbamos juntos con el hermano Adrián, hace muchísimos pilas de años. Éramos unos niños. Y ese hermano, yo me acuerdo, mire, después de tantos años, ¿no? Yo tendría 20 y pico y él ahí ni siquiera 20. Y me acuerdo que él enseñaba y dice, hay creyentes, dice que yo los llamo creyentes pato, ¿no? No era que eran terián como los que hay ahora, veo que ahora hay algunos que se creen que son animales en cuerpo de seres humanos, ¿no? Todas esas pavadas que el diablo tuerce y pervierte a la gente terriblemente, ¿no? No, es que en el lenguaje figurado decía, hay creyentes pato. ¿Por qué decía Coxán, hay creyentes pato? Porque hay hermanos que el Espíritu Santo dice, está una lluvia de bendición, está cayendo en la iglesia y no les afecta. Usted vio que el pato entra en el agua o se moja, se sacude así y queda que parece que está seco, no se moja, no se empapa el pato, ¿no? Nosotros nos mojamos y quedamos empapados, pero el pato no se moja, por eso se mete en el agua y no sale seco, ¿no? Y entonces hay personas, decía el hermano, hay cristianos que el Espíritu Santo está siendo derramado, están cayendo lluvia de bendición en la iglesia y ellos están como si no pasara nada. No se les mueve un pelo. No ve que están los otros alabando al Señor, levantando las manos, diciendo gloria a Dios, aleluya, qué sé yo, cerrando los ojos, quebrantados, y ellos están ahí, impávidos, ¿no? Son creyentes patos. Entonces, que Dios nos ayude a no ser esos creyentes patos, a dejar que el Espíritu Santo impacte, obre en nuestras vidas y poder alabar, gozarnos, alegrarnos en el Señor, ¿no? Y darle lugar al obrar del Espíritu Santo, y como decía el pastor Gozán, en medio de la alabanza no seamos creyentes patos. Así que hasta aquí llegamos con la enseñanza de hoy. Después vamos a seguir con el tema de la alabanza, si Dios quiere, en la iglesia la próxima.